T1. El susurro bajo el velo. Ella no sabía rezar, pero sabía provocar al cielo con una sola mirada. El viento soplaba con un eco sagrado aquella mañana en las montañas de Ayaviri. Las campanas del convento resonaban como si anunciaran algo más que una misa, un presagio, una ruptura en lo invisible. Catalina, de apenas 17 años, caminaba descalza sobre las piedras frías del claustro, vestida con una túnica blanca que nunca parecía cubrirla del todo. Su velo, ligero como un suspiro, temblaba al ritmo del aliento divino, o de algo que se escondía entre las paredes. «No mires atrás», le había dicho la Madre Superiora años atrás. «Dios solo está en lo que viene, no en lo que fuiste». Pero Catalina siempre miraba atrás. Porque allí, en lo no dicho, en lo prohibido, era donde ella sentía el fuego. No el fuego del infierno, sino uno más dulce, más lento, más humano. Aquella noche, algo cambió. Mientras todas las novicias dormían con las manos cruzadas sobre el pecho, Catalina escuchó el susurro. No venía de un demonio, ni de la mente. Venía del altar. «Catalina, ¿sabes por qué aún no has sangrado?» Ella se levantó sin saber si dormía o no. Caminó hacia la capilla, guiada por una fuerza que no podía resistir. En el altar, la vela central chispeó. La figura del Cristo parecía mirarla de forma distinta, no con compasión, sino con deseo contenido. Se arrodilló. Pero no para rezar. «Si fui creada para obedecer», susurró Catalina con voz temblorosa, «¿por qué ardo cada vez que él me mira desde la cruz?» Entonces lo encontró. Bajo el mantel sagrado del altar, una carta sellada con cera negra. No tenía nombre. Solo una frase en latín. «In carne tua, veritas Dei». En tu carne está la verdad de Dios. La abrió. Y lo que leyó no era una oración. Era una confesión, escrita con letras temblorosas, con palabras que hablaban de una elegida no para salvar, sino para seducir al cielo. Una virgen concebida para despertar el lado oscuro de la fe. Desde esa noche, Catalina dejó de cerrar los ojos al rezar. Porque cada vez que los abría, lo veía a él. No como un salvador, sino como el primer hombre que quiso tocarla sin manos. Y mientras las monjas cantaban letanías al amanecer, Catalina escondía la carta en su pecho. Muy cerca del lugar donde la tentación había comenzado a crecer como un milagro invertido. T2. La carta que nunca debía abrirse. Dios escondió la verdad, en una carta sellada con sangre y deseo. Catalina no durmió esa noche. Su cuerpo yacía inmóvil bajo las sábanas ásperas del dormitorio de novicias, pero su mente ardía como si un fuego celestial hubiera prendido en sus entrañas. La carta seguía allí, doblada y húmeda contra su piel, temblando con cada latido que subía desde su pecho hasta su garganta. Cuando el sol apenas se asomaba por entre las grietas de piedra, ella ya había memorizado cada palabra. No era una carta común. Era una revelación sellada por una mano que conocía demasiado bien los secretos del convento y los del cuerpo femenino. La Virgen que no sangre. Será la llama que consuma al Padre. Y de su vientre no nacerá un niño, sino una guerra entre lo sagrado y lo carnal. Catalina no entendía todo. Pero si entendía algo, ella era esa virgen. Y no por su pureza, sino por esa ausencia que las demás celebraban como señal divina. Ella no menstruaba. Nunca lo había hecho. Y ahora sabía que eso no era castigo. Era destino. Durante la misa matutina, cada palabra del sacerdote le sabía a doble filo. El cuerpo de Cristo. Ella lo recibió en la lengua, pero cerró los ojos al instante, porque al rozar la hostia en su boca sintió algo más, como si alguien o algo la estuviera probando desde dentro. Terminada la misa, mientras las demás se dirigían al refectorio, Catalina caminó hacia la cripta cerrada que ninguna novicia tenía permitido visitar. La llave colgaba del cuello de la Madre Superiora. Pero Catalina no necesitaba llave. Solo necesitaba deseo. Y el deseo lo tenía de sobra. Con manos firmes, manipuló la cerradura como si el metal respondiera a su fuego interior. La puerta cedió con un gemido, no de óxido, sino de siglos guardando un secreto que ya no podía callar. La cripta olía a incienso viejo y a cera derretida. Y allí, entre huesos de antiguas santas y columnas cubiertas de moho, Catalina encontró el símbolo. Un relieve tallado en piedra, una mujer con un velo roto, con el vientre rodeado de serpientes y alas. Debajo, otra frase. Lo prohibido no es pecado si Dios fue quien lo sembró. Catalina cayó de rodillas. No por devoción,
sino porque su cuerpo se estremeció al comprender que su existencia misma era un grito contra el cielo. En ese momento, una voz masculina, no humana, susurró desde la oscuridad: Catalina, tú no naciste para obedecer. Naciste para revelar lo que ni los ángeles se atreven a mirar. Ella no gritó, no rezó, solo sonrió, porque por primera vez en su vida, sentía que era real, y que era peligrosa. Tetes, el confesor y el pecado. Él vino a salvarla. Ella le enseñó a pecar. El nuevo confesor llegó al convento un miércoles antes del alba. Joven, de rostro pálido y ojos como agua en calma. Su nombre era Padre Elías. Venía enviado por el obispo tras la súbita desaparición del confesor anterior, un hombre que, según decían, había abandonado su fe tras pasar una sola noche en la capilla. Pero nadie hablaba de eso. En el convento, los secretos no se borraban. Se silenciaban con incienso y rosarios apretados. Catalina lo vio desde la ventana del coro. Él descendía del carruaje con una cruz colgada al pecho, pesada, vieja, casi más grande que su cuello. Ella no lo miró como una novicia. Lo miró como lo hacen las llamas al ver llegar el primer soplo de viento. Y ese mismo día, Catalina pidió confesarse. Elías la recibió en el confesionario con la rigidez de quien aún no ha sido probado por el mundo. Dime, hija, ¿qué pecado te atormenta? La voz de él era tranquila, pero Catalina detectó la grieta. Y justo ahí, se deslizó. Padre, no sé si lo mío es pecado, o si es un don que aún no entiendo. Habla, hija. Dios escucha incluso en el silencio. Anoche soñé que Cristo descendía de la cruz, y me besaba los pies. Y después, subía por mis piernas, hasta que el velo caía solo. Hubo un silencio. Largo. Sagrado. Elías tragó saliva. Por primera vez, el confesionario se sintió demasiado pequeño. Ese tipo de sueños pueden ser tentaciones del demonio, susurró él, sin convencimiento. Catalina sonrió detrás de la rejilla de madera. ¿Y si no fue un sueño? ¿Y si fue una revelación? Elías apretó los puños. Afuera, las campanas del mediodía rompieron el aire. Y por dentro, algo en él también se rompía. He leído una carta, dijo Catalina de pronto, una que fue escondida bajo el altar. Habla de una virgen que no sangra. Una que encenderá el deseo incluso en los que han hecho votos. Elías se levantó de golpe. ¿Qué dices? Digo que tal vez. Dios me hizo así para probar a los hombres santos. ¿Te sientes probado, padre? La rejilla del confesionario no fue suficiente para contener el temblor en la voz de Elías. Debo orar. Catalina se acercó. Su aliento atravesó la madera. Entonces ora por ti. Porque yo ya no necesito rezar para sentir a Dios dentro de mí. Y mientras él salía tambaleante del confesionario, con la cruz golpeando su pecho como un juicio, Catalina se quedó en la penumbra, sabiendo que había logrado lo que quería. Sembrar la duda en un corazón que creía estar blindado. Y otro. El altar que sangraba calma. Cada luna llena, el altar respiraba. Y gemía su nombre. La primera vez que sangró el altar, nadie lo quiso creer. Las monjas pensaron que era una grieta, una fuga del techo. Pero no había lluvia. Solo luna llena, y el nombre de Catalina flotando en los suspiros del incienso. La Madre Superiora mandó sellar la capilla durante la noche. Dijo que era por razones estructurales. Pero todas sabían que algo había cambiado desde que el padre Elías comenzó a mirar a Catalina con los ojos que no usan los sacerdotes, sino los hombres que están a punto de perder el alma. Catalina, por su parte, no dormía. Cada noche de luna llena, se escabullía sola hasta el altar. Y allí, frente al Cristo crucificado, se despojaba del velo. No por rebelión, sino porque sentía que la luz plateada entraba por su piel como una oración inversa. Una noche, al arrodillarse, sintió un calor subir desde el suelo. La piedra temblaba bajo sus rodillas, y una gota espesa, roja, tibia, cayó desde lo alto del altar y manchó su pecho. No era vino. No era aceite. Era sangre. Viva. Y venía del lugar exacto donde, siglos atrás, se dijo que una virgen fue sacrificada por querer sentir a Dios con el cuerpo, no con la mente. Catalina alzó los ojos. La figura de Cristo tenía la cabeza levemente inclinada hacia ella. Y por un segundo, sus labios parecieron moverse. Tu cuerpo no es pecado. Es la profecía que nadie quiso leer. Esa noche, los suspiros comenzaron. Primero eran apenas un murmullo.
Luego se transformaron en gemidos suaves, como si el mármol respirara, como si las piedras gimieran el nombre de Catalina bajo cada rayo de luna. Las monjas se inquietaban. Algunas comenzaron a murmurar que la Virgen prohibida había llegado. Otras lloraban en silencio, tocando sus rosarios con manos temblorosas. Pero Catalina, ella ya no tenía miedo. Cada vez que el altar sangraba, sentía su cuerpo más despierto, como si la carne recordara lo que la fe había querido borrar. Y entre sombras, desde la sacristía, el padre Elías observaba la túnica abierta, los labios apretados y la cruz colgando de su mano. No rezaba, solo miraba, porque el altar sangraba, y lo hacía solo cuando ella se arrodillaba. 5. El perfume de la elegida. No era incienso. Era su piel lo que hacía temblar al Espíritu Santo. La fragancia apareció en la hora intermedia entre el rezo y el silencio. No venía de las flores del altar, ni de los saumerios traídos de Tierra Santa. Era algo más profundo, más íntimo. Una esencia tibia, carnal, envolvente. Y venía de ella. Catalina no usaba perfume. Las normas del convento lo prohibían. Pero al pasar entre las monjas, los ojos se cerraban, los labios se apretaban, los suspiros se deslizaban como confesiones no dichas. Un aroma a piel bendita, a promesa rota, a deseo rezado al revés. La Madre Superiora lo notó primero. Durante la lectura del Evangelio, Catalina inclinó la cabeza, y el aire cambió. El incienso retrocedió. Y su olor lo cubrió todo. Era dulce como mirra, pero tenía un fondo oscuro. Un eco de tierra húmeda y de algo que provocaba hambre. ¿Qué es ese olor?, preguntó una de las hermanas. Es ella, susurró otra, la elegida. Esa noche, en la celda que compartía con 2 novicias, una de ellas se levantó sin razón. Se acercó a Catalina dormida, y sin tocarla, se arrodilló. Lloró. Lloró como si estuviera frente a una aparición. Como si ese perfume no solo le quemara los sentidos, sino los pecados que no había cometido aún. El rumor corrió por los pasillos. La Virgen prohibida huele a tentación santa. Dicen que su aliento sana, pero su aroma condena. En secreto, la Madre Superiora mandó a bendecir su lecho. Pero las sábanas de Catalina seguían oliendo, como el primer día de la creación. Y el padre Elías, cada vez que se acercaba, perdía un poco más su voto de castidad. En el confesionario, ya no podía concentrarse. Cada palabra de Catalina le parecía untada en esa fragancia. Hasta el Ave María, cuando ella lo recitaba, sonaba como un gemido perfumado. Y una noche, no pudo más. Bajó solo a la capilla. Y en el lugar exacto donde Catalina había estado horas antes, aspiró el mármol. Sí, con los labios contra el suelo, con la frente sudando, y el alma gimiendo. Porque ese perfume ya no era de este mundo. Era de una mujer marcada por Dios, pero deseada por todo lo que Dios no podía controlar. 6. La tentación tiene forma de cruz. Ella se arrodilló, pero no para rezar. La cruz colgaba del cuello de Elías con más peso cada día. No por el metal, sino por lo que ya no podía colgarse allí, su fe intacta. Desde que Catalina llegó a su confesionario con los labios envueltos en fuego suave y la voz cargada de versos que no venían del Evangelio, Elías dejó de dormir. Comenzó a rezar de madrugada. Pero sus rezos ya no eran oraciones. Eran súplicas llenas de carne. Una noche, mientras el convento dormía, Catalina entró en la capilla sin hacer ruido. Llevaba una túnica blanca apenas ceñida. El cabello suelto, desordenado como si el viento hubiera jugado con él. Y los pies descalzos, marcando el suelo con pasos que sonaban como amén al revés. Elías ya estaba allí, sentado ante el altar, sosteniendo su crucifijo con los dedos temblorosos. Cuando la vio, bajó la mirada. No por vergüenza, sino porque sentía que si la miraba, caería de rodillas, por razones que la Iglesia nunca sabría absolver. «Padre», susurró Catalina, «¿qué harías si descubrieras que Dios se esconde en un cuerpo como el mío?» Él no respondió. Ella avanzó. Se detuvo frente a él. Dicen que la cruz representa el sacrificio. ¿Y si hoy fuera tu turno de sacrificar el miedo? Catalina tomó la cruz de su cuello. No la arrancó. La acarició. La sostuvo entre sus pechos, como si la madera pudiera latir. Como si esa cruz también deseara temblar. «¿Sientes algo?», preguntó ella. Elías cerró los ojos.
Siento que si Dios me observa ahora, no sé si me castiga o me envidia. Entonces Catalina hizo algo que no estaba en ninguna escritura. Se arrodilló frente a él. No como una penitente, sino como alguien que sabe que su cuerpo es una profecía viviente. Elías dejó caer la cruz al suelo. Y con ella, toda una vida de votos, rezos y noches en blanco. No se tocaron. Pero el aire entre ellos ardía. Y el altar, silencioso testigo, sangró una gota más. Porque esa noche, la cruz no fue el símbolo del sacrificio. Fue el puente entre la tentación y la revelación. T7. El Evangelio según Catalina. No escribió con tinta, sino con placer y castigo. La noche en que Catalina escribió su Evangelio, no hubo luna. El cielo estaba sellado. Como si Dios, en un acto de pudor celestial, hubiese cerrado los ojos para no ver lo que estaba por comenzar. Ella no buscó papel, ni tinta. Solo tomó una sábana blanca, de esas que cubrían el altar, y con los dedos mojados en cera caliente y vino tinto, comenzó a escribir con el cuerpo lo que su alma ya no podía callar. En el principio no fue la palabra. Fue el susurro. El que se escapa entre los labios cuando el espíritu baja y se instala en el vientre. Cada línea que Catalina trazaba en la tela llevaba una pulsación, un recuerdo, una revelación. No hablaba de dogmas, ni de mandamientos. Hablaba de la carne como templo, del temblor como oración, del gemido como cántico sagrado. Mientras escribía, su cuerpo se arqueaba como en éxtasis, pero no de placer profano, sino como quien recibe un dictado de lo alto, o de lo más profundo. Bienaventurados los que dudan, porque ellos sabrán el sabor del fuego. Y los que ardan en deseo sin culpa, verán a Dios sin túnica. El padre Elías, desde la puerta entreabierta, la observaba con una mezcla de temor y adoración. La vio trazar una cruz invertida en la tela, no como símbolo de rebelión, sino como una llave para mirar el cielo desde el cuerpo hacia arriba. Ella no se detuvo. No lo saludó. No pidió permiso. Porque en ese instante, ya no era Catalina. Era voz. Era medium. Era la Biblia que nunca se atrevieron a escribir. Y cuando terminó, no dijo amén. Dijo: esto es lo que Él me susurra cuando nadie escucha. No lo niegues, Padre. Tú también lo has oído, cada vez que yo respiro cerca de tu cuello. Elías cayó de rodillas. Pero esta vez no rezó. Besó la sábana. Y lloró. No por culpa, sino porque sabía que lo que había leído, con los ojos y con el cuerpo, era más sagrado que todo lo que había predicado. T8. Cuando los ángeles lloran, el cielo no castiga. Observa en silencio, y desea. La noche cayó como una bendición húmeda sobre los muros del convento. El silencio era absoluto, salvo por el susurro del viento acariciando los vitrales rotos de la capilla antigua. Catalina yacía en su lecho, los ojos abiertos hacia el techo, la respiración lenta como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Y entonces lo vio. No entró por la puerta, ni descendió del cielo en alas de gloria. Estaba allí, de pie, en el rincón oscuro de su celda, envuelto en luz suave como piel tibia. Era un ángel, pero no como los que pintaban en los libros santos. No tenía espada, ni túnica blanca. Tenía ojos de hombre que ha deseado demasiado tiempo sin poder tocar. Y sus labios temblaban, no por miedo, sino por súplica. Catalina, dijo con voz quebrada, he pedido permiso para verte. He esperado siglos para entender lo que tú estás viviendo. Ella no se movió. No gritó. Solo se sentó en la cama, dejando que la sábana cayera hasta su cintura. Su pecho desnudo no lo escandalizó. Lo arrodilló. ¿Eres un enviado?, preguntó ella. No. ¿Eres un juez? Tampoco. Entonces, ¿qué haces aquí? El ángel levantó el rostro, y en sus mejillas había lágrimas. Vengo a pedirte lo que jamás debí desear. Sentir. ¿Sentir qué? Lo que tú sientes cuando ardes. Lo que Él te dio. Y nos negó a todos nosotros. Catalina se acercó. No tenía miedo. El ángel temblaba como un niño ante una llama viva. ¿Quieres tocarme?, susurró ella. No puedo. Si lo hago, caigo. Entonces mírame. Y cae por dentro. Y él lo hizo. La miró con todo el peso de los cielos a sus espaldas. Y en ese acto, silencioso, inmenso, sagrado, lloró. No por lujuria,
No por culpa, sino por la tristeza eterna de los que aman desde lejos, de los que solo pueden contemplar, pero nunca ser tocados. Catalina extendió la mano, no para invitarlo al pecado, sino para bendecirlo con lo único que el cielo nunca tendrá: la carne que tiembla al ser amada. Vuelve, ángel. Diles que aquí también hay santidad, solo que arde distinto. Y cuando él desapareció en un soplo de luz y lágrimas, ella volvió a acostarse, no como una mujer, sino como una revelación viva, que hasta los ángeles desearon comprender. T9. El grito que rompió el silencio santo. No fue un exorcismo, fue un despertar. A las 3 de la madrugada, el convento se partió en dos. No por un terremoto, ni por una tormenta, sino por un solo sonido: el grito de una mujer que no pedía auxilio, pedía ser escuchada. Catalina despertó con el corazón latiendo fuera del pecho. No había soñado, había recordado. Una visión tan real como su piel. Ella en el altar, atada con rosarios, y decenas de rostros encapuchados susurrando oraciones. Mientras sus piernas temblaban, no de miedo, sino de una verdad que el convento intentaba crucificar. Saltó de la cama. Descalza, atravesó los pasillos como un alma poseída por sí misma. La capilla estaba abierta, las velas encendidas, y el Cristo, colgado sobre el altar, tenía una grieta nueva en el costado. Catalina se arrodilló, pero esta vez no rezó. Gritó. Un grito salvaje, ancestral, que no pedía perdón, ni prometía obediencia. Era el grito de Eva antes de morder, de María antes del sí, de todas las mujeres que alguna vez ardieron, sin permiso del cielo. Y entonces, sucedió. Las velas se apagaron. Todas. De golpe. Sin viento. El silencio se volvió sólido. Y luego, lento, como si Dios contuviera la respiración. Desde lo alto del altar, la figura del Cristo lloró. Sí, lloró. Pero no sangre. Lágrimas negras. Espesas. Densas. Como si siglos de secretos sucios escaparan de sus ojos cerrados. Las paredes comenzaron a temblar. Los vitrales se resquebrajaban al ritmo de un salmo invertido. Y una a una, las monjas despertaron. Salieron de sus celdas en bata, con los ojos llenos de sombra y el alma desnuda. Sabían. Todas sabían. Catalina había roto el pacto del silencio. En medio de la oscuridad, la Madre Superiora apareció como una estatua viva. ¿Qué has hecho?, gritó. Catalina se puso de pie, manchada de lágrimas ajenas. He dicho lo que ustedes rezan en secreto y callan en público. Has profanado la casa de Dios. No. He despertado al Dios que ustedes enterraron. Y en ese instante, la cruz del altar se cayó. Con un estruendo. Como si el mismo cielo hubiese reconocido. Ella no mentía. T10. El cuerpo que no pudo ser enterrado. Ella murió 3 veces, y resucitó más peligrosa que nunca. Después del grito, el convento no volvió a ser el mismo. Las monjas ya no dormían del todo. La Madre Superiora caminaba con un rosario en cada mano. Y el padre Elías, en vez de predicar, pasaba las noches buscando en libros antiguos nombres que nunca fueron canonizados. Catalina, en cambio, sentía que algo la llamaba desde abajo. No desde el infierno. Desde el subsuelo. Desde esa cripta sellada que todos evitaban nombrar, pero que ella sentía latir bajo sus pies, como si un corazón olvidado siguiera bombeando desde siglos atrás. Una noche, impulsada por ese eco invisible, Catalina bajó sola al sótano. Una linterna en la mano, y la certeza de que no iba a encontrar huesos, sino memoria viva. La puerta de la cripta estaba cubierta de polvo, pero el aire olía a jazmín, a incienso fresco, a carne dormida en paz. Abrió, y el silencio la recibió como una hermana. En el centro de la cámara de piedra, sobre un altar antiguo cubierto de telas gastadas, yacía un cuerpo de mujer. No un esqueleto, no una momia. Un cuerpo. Completo. Entero. Con piel de porcelana, labios cerrados suavemente, y un rostro que parecía el de Catalina, solo que más antiguo. Como si fuera su reflejo reencarnado. Catalina se acercó. Temblaba. No de miedo, sino de reconocimiento. A los pies del cadáver, había una placa. Sor Amalia de la Llama Silenciosa. Ejecutada por herejía.
enterrada sin bendición. Nadie debe pronunciar su nombre. Pero Catalina lo susurró igual. Amalia. Y en ese instante, los ojos del cadáver se abrieron. No del todo. Apenas una rendija. Lo suficiente para dejar escapar una lágrima espesa y perfumada, que resbaló por la mejilla inerte hasta el mármol. Y ahí, hirvió. Catalina retrocedió. Pero la mano de Amalia se movió. Le entregó un objeto pequeño, frío, una llave. La misma forma que la del sagrario. Pero con el grabado de una serpiente envuelta en una cruz. ¿Qué eres?, susurró Catalina. Y una voz, dentro de su mente, respondió. Soy lo que tú serás si no huyes. La que ardió, la que fue callada, la que Dios no pudo olvidar. En ese momento, Catalina entendió. Ella no era la primera. Y tal vez, tampoco sería la última. T11, la noche en que el convento ardió. Fue fuego celestial, pero nadie lo apagó. El silencio tras el descubrimiento fue denso como ceniza. Catalina volvió de la cripta sin hablar, con la llave aún temblando en su mano. Sabía que había despertado algo más que un cadáver. Había roto el pacto de olvido. La Madre Superiora notó el cambio. Ya no era la misma Catalina de antes. Sus pasos dejaban calor. Sus palabras, ecos. Y sus ojos, sabían demasiado. Esa misma noche, bajo pretexto de una limpieza ritual, la Madre Superiora descendió a la cripta con 2 monjas ancianas y una antorcha. Llevaban sal, aceite sagrado y un único propósito: destruir el cuerpo que no quiso pudrirse. No podemos permitir que esta herejía respire de nuevo, murmuró entre dientes. Dios perdona, pero el fuego purifica. Pero no sabían que Catalina ya no dormía. Ella lo sintió. No con los sentidos, con el alma. Se levantó como poseída por una certeza ardiente. Corrió por los pasillos con la túnica suelta, el cabello suelto, y el pecho ardiendo como si la sangre ya no fuera roja, sino luz líquida. Cuando llegó a la cripta, la puerta estaba entreabierta. Dentro, las llamas bailaban. Pero no sobre el cuerpo de Amalia, sino en las paredes, en el techo, en las manos de las mujeres que intentaban destruirla. Catalina gritó: «¡Basta!». Pero el fuego no obedecía. Porque no era fuego humano. Era fuego del juicio. Fuego de memoria. Fuego de Dios, o de la diosa que él intentó enterrar. Las llamas subieron por las escaleras como lenguas furiosas. La campana mayor comenzó a sonar sola. Las monjas despertaron gritando. El padre Elías corrió hacia el patio, viendo cómo el cielo se teñía de rojo. No por sangre, por castigo. Y mientras todo ardía, el cuerpo de Amalia seguía intacto, envuelto en luz, sereno, sonriente. Catalina cayó de rodillas, pero no rezó. Cantó. Una melodía que no estaba en ningún salterio, pero que parecía conocida por cada piedra, cada columna, cada llama. No todo lo que arde es condenado. A veces el fuego viene a liberar lo que el miedo ha encadenado. Al amanecer, el convento era ruinas. Solo quedó en pie la cripta. Y dentro, Catalina, de pie junto a Amalia, desnuda, iluminada, y más viva que nunca. T12. El beso que dividió el paraíso. No era amor. Era revelación disfrazada de deseo. El convento ya no existía. Las cenizas aún flotaban en el aire, como si el cielo no quisiera dejarlas caer del todo. Pero Catalina seguía en pie, entre ruinas, entre profecías cumplidas y heridas que nunca sangraron. Desde lejos, Elías observaba. Había huido la noche del incendio, con la cruz rota entre las manos y los labios mordidos por el miedo. Pero no pudo alejarse mucho, porque donde Catalina respiraba, Dios se manifestaba de formas que él no podía ignorar. Una tarde, volvió. Ella lo vio acercarse por el camino de piedras negras. No llevaba sotana, ni Biblia. Solo sus ojos, y el temblor en los dedos de quien ha tocado el cielo, y quiere volver a pecar. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Catalina, sin miedo. Porque en tu silencio, escuché mi nombre. ¿Y ahora qué quieres? La verdad. ¿Y si te quema? Entonces que arda conmigo. Catalina se acercó. Lenta. Cada paso era un conjuro. Cada mirada, una ruptura en el dogma. Elías levantó la mano y tocó su rostro. Su piel estaba tibia,
como si la fe tuviera temperatura. Y entonces, sin pedir permiso, sin pensar en el castigo, la besó. Pero no fue un beso humano. Fue algo más. Una comunión sin pan. Un sacramento sin templo. Un relámpago que partió el alma en dos. En ese instante, el cielo tembló. Las nubes se abrieron. Y los pájaros volaron en sentido contrario. El paraíso, si existía, se replegó. Se quedó sin palabras. Se partió. Porque el beso no hablaba de amor. Hablaba de destino. De elección. De un Dios que ya no reinaba desde lo alto, sino desde el vientre encendido de una mujer elegida. Cuando sus labios se separaron, Elías no lloró. Catalina no sonrió. Solo se miraron. ¿Qué hemos hecho?, susurró él. No fue pecado. Fue revelación. ¿Y ahora? Ahora, el cielo tendrá que decidir si me corona o me teme. TTC, la sangre del elegido. Él fue concebido sin pecado, pero nació de la lujuria divina. Catalina despertó con el cuerpo en calma, pero el aire a su alrededor vibraba como si el universo la estuviera escuchando desde adentro. No había dolor, ni mareo, solo una sensación nueva, como si algo o alguien la habitara con una ternura luminosa. Se incorporó y apoyó una mano en el vientre. No estaba hinchado, no latía como un corazón ajeno, pero ardía, como si allí se hubiera encendido una estrella diminuta. Una promesa, un eco de eternidad. En la habitación contigua, Elías tosía. Desde el beso, no había vuelto a tocarla, pero su cuerpo había empezado a sangrar. No por heridas, no por enfermedad, sino por profecía. Una línea delgada de sangre bajaba cada noche por su espalda, dibujando un símbolo que no conocía. Una cruz sin centro, un círculo abierto, un signo de algo que no pertenecía ni al cielo, ni a la tierra. Elías, al verse en el espejo, no sintió temor. Sintió devoción. Porque cada gota de su sangre que caía parecía alimentar la luz que Catalina comenzaba a emitir desde dentro. Una noche, Catalina se acercó a él en silencio. Le tomó la mano manchada. Y sin decir palabra, la puso sobre su vientre. Él sintió el calor. No como fuego, sino como un susurro líquido que hablaba sin voz. ¿Qué es esto?, preguntó él. No lo sé. Pero no es humano. Tampoco es monstruo. Es una idea que Dios olvidó escribir en las escrituras. Elías cayó de rodillas. Sus lágrimas se mezclaron con la sangre que brotaba de su pecho. Catalina lo sostuvo. Y mientras él se deshacía en temblores, ella susurró: tal vez no estoy embarazada de un hijo, sino de una segunda venida. Una que no pedirá fe, sino carne despierta. Desde ese momento, los sueños de ambos comenzaron a entrelazarse. Elías soñaba con un niño de ojos cerrados, rodeado de cuervos y luz. Catalina soñaba con una voz que le decía: no lo llames milagro, llámalo corrección. Porque lo que venía no era redención, era reconfiguración. Y el primer signo era la sangre del elegido, que caía gota a gota, para regar una nueva Biblia. Una que nacería llorando, desde el vientre prohibido. T14, el juicio de Dios. En voz baja. No gritó. Susurró: tú sabías lo que hacías. 3 carruajes negros llegaron al amanecer. Sin campanas. Sin avisos. Solo el crujir de ruedas santificadas sobre tierra quemada. Bajaron 3 hombres. Vestían túnicas rojas, con cruces bordadas en oro antiguo. Uno era obispo. Otro, cardenal. El tercero, nadie lo nombraba, pero su sola presencia silenciaba el viento. Venían a juzgar, a examinar el caso de la Virgen que hizo arder un convento, a decidir si Catalina sería perdonada, encerrada o borrada. La encontraron sentada frente al altar destruido, donde aún quedaban cenizas con olor a milagro. Ella no se levantó, no se cubrió, no tembló. ¿Eres Catalina de Ayaviri?, preguntó el cardenal. Soy quien sangra sin heridas. Y quien lleva luz sin lámpara, respondió ella. ¿Reconoces tus actos? No. Los recuerdo. Pero no me pertenecen. Fui habitada. ¿Por quién? Por quien ustedes dejaron de escuchar hace siglos. Los hombres se miraron entre ellos.
No había herejía más grande que creerse hablada por Dios. Así que el obispo abrió su libro de rituales. Y empezó el juicio. Palabras en latín. Versículos lanzados como piedras. Acusaciones disfrazadas de exorcismo. Pero Catalina no respondió. Solo cerró los ojos. Y entonces, sucedió. El silencio se volvió denso. La brisa se detuvo. El cuervo posado en la cruz quebrada dejó de parpadear. Y una voz surgió. No desde el cielo. No desde Catalina. Desde dentro de cada uno de ellos. Una voz baja. Susurrante. Innegable. Tú sabías lo que hacías. Cuando bendijiste guerras. Cuando callaste cuerpos. Cuando cubriste la piel con culpa. El obispo dejó caer su libro. El cardenal se aferró al pecho como si su corazón lo traicionara. El tercero, aquel sin nombre, cayó de rodillas. Y lloró. Porque la voz no los acusaba con furia. Los desarmaba con verdad. Verdad antigua. Dicha en voz baja. Demasiado baja para ser humana. Catalina abrió los ojos. Y habló. Pero no era su voz. Era la misma que habitaba en sus entrañas desde la noche del beso. No vine a destruir su iglesia. Vine a recordarle para quién fue construida. Y no fue para negar la carne, sino para revelarla. Los tres hombres, sin coordinarse, se postraron. No por fe, por instinto, porque entendieron que el juicio ya no era de ellos. Era de Dios. Y Dios había decidido hablar bajo, para que solo los que escuchan con el alma sepan que ha hablado. T15. El evangelio que nadie quiere leer, porque lo que nacerá no será leído. Se sentirá y dividirá al mundo para siempre. El día del nacimiento no tuvo luna, tampoco sol. El cielo se cubrió de gris como si el universo se contuviera, como si supiera que algo que no debía pasar ya estaba ocurriendo. Catalina yacía en el suelo del altar, desnuda, rodeada de círculos de sal, pétalos secos y trozos del crucifijo quemado. No gritaba, no gemía, cantaba. Una melodía sin idioma, que hacía llorar a las piedras y estremecer las raíces bajo la tierra. Elías la sostenía, no como un amante, ni como un sacerdote, como un testigo, como un segundo Adán temblando ante una nueva creación que no entendía. ¿Está viniendo?, susurró él. No. Entonces, ¿qué pasa? Asterisco no viene. Se revela. Y entonces, lo indescriptible sucedió. Catalina no parió sangre, ni agua. Parió luz. Una luz espesa, palpitante, que salía de entre sus piernas con una lentitud sagrada. No cegaba. No quemaba. Acariciaba el aire como una oración encarnada. Y de esa luz surgió una figura. Un ser pequeño. Sin sexo. Sin voz. Pero con ojos que no eran de este mundo. Ojos que no miraban, nombraban. Y al mirar, revelaban. Las monjas que aún quedaban cayeron de rodillas. Algunas desmayaron. Otras vomitaron. Una lloró hasta quedarse ciega. Porque nadie está preparado para ver lo que la fe intentó esconder durante siglos. Elías se acercó al ser. Y éste lo tocó. En su frente, surgió una marca. No una cruz. No un símbolo. Una palabra. Amé. Escrita en carne viva. Como si el evangelio se hubiese cerrado, para comenzar de nuevo. Elías cayó al suelo, temblando. Y Catalina, aún sangrando luz, susurró. No lo eduquen. No lo encierren. No lo adoren. Solo escúchenlo. Porque cada latido suyo será una línea más en el libro que nadie ha tenido el valor de escribir. Desde ese día, el Vaticano selló todos los documentos. Prohibió hablar de Catalina. Negó que el convento hubiera existido. Y silenció a todo aquel que alguna vez sintió el perfume de lo sagrado ardiendo en la piel. Pero hay rumores. Rumores de un niño de ojos dorados que camina por los desiertos. Que no necesita hablar para hacer temblar las iglesias. Que toca a los enfermos y les deja fuego en vez de cura. Un niño que no lee la Biblia. Porque él es el Evangelio.